Si aún eres de los padres de familia que piensan que decirle a tus hijos cómo llegan los niños a la tierra es con una cigüeña o el Pikachu y los deja en la cuna de una mamá, te equivocas, porque ahora ciertos canales como You están educando a nuestros hijos. Hoy es realmente una obligación educar a nuestros hijos en cuanto a la vida sexual. ¿Me ayudas, Carlos? Claro que sí. Acompáñanos. A ver, Carlos, tú trabajas con jóvenes. Así es. ¿Por qué es tan importante y cómo hablar hoy en día de sexo que no nos ganen todos los medios que tenemos al alcance? Bueno, fíjate, algo importante que dices. Hablar de sexualidad con nuestros hijos es una responsabilidad que tenemos como padres. ¿Y qué onda con que los papás dicen que quiten de quinto año esa página que...? Pues fíjate que esto pasa muy seguido, ¿no? Cuando también se quiere abordar un tema en la escuela, hay algunos papás que no les gustan. Yo siempre he dicho que de preferencia es mejor que se enseñen este tipo de cosas en la casa, ¿sí? Ya no es de preferencia, lo acabas de decir, es una responsabilidad. Pero hay que reconocer que a esos padres o a la mayoría de los adultos no se les enseñó cómo enseñar lo que no recibimos. Vamos a ir de menos a más, ¿sí? Por cosas básicas. Por ejemplo, de 11 años para abajo, si tu hijo te pregunta algo en materia sexual, la verdad es que en ocasiones es muy pequeño para explicarle todos estos temas. El contexto. Entonces, algo importante es que si un chico de 11 años para abajo, de 5 años, 6 años, te pregunta algún tema de materia sexual, primero tú como papá tienes que investigar qué es lo que sabe el niño. Si llega un niño y me dice, papá, ¿cómo se hacen los bebés? Yo le podría preguntar, ¿tú cómo crees que se hacen? ¿Sí? ¿O para qué quieres saber eso? Entonces, con esto que yo estoy haciendo, me doy cuenta de lo que sabe el niño, lo que sabe el joven. ¿Por qué? Porque si me hace esa pregunta es porque algo escuchó o algo le dijeron o algo sabe, tiene algún tipo de información. Y es mejor que tú sepas qué información trae el niño. Y así no te vas de paso diciendo, a lo mejor te pregunta, papá, ¿cómo duerme un niño y una niña? O un hombre y una mujer. Y le cuentas toda la historia y a lo mejor pues abrazados, ¿no? Exacto. Entonces hay que saber hasta dónde. Exacto, fíjate que la mayoría de los niños se conforman con respuestas muy sencillas. Es más, los adultos, cómo nos ponemos nerviosos ante esas preguntas, ¿no? Algo que me pasó en mi familia es que una de mis primas preguntaba, tenía como 5 años, preguntaban cómo se forman los niños. ¿Cómo se forman los niños? Y yo le decía, se forman así, mira, uno enfrente del otro, ¿sí? Tomando distancia. Y con eso fue más que suficiente. Porque a lo mejor hasta ahí era el alcance. Exacto. O por ejemplo, otra sobrina me preguntaba, ¿cómo nacen los niños? Y yo le decía, los niños nacen con pelo. Ok, y se fue a jugar, ¿sí? Entonces eran respuestas que eran concretas y en base a la necesidad que necesitaban. Y a la inocencia que representan ciertas edades. Ahora, y preguntarles para saber la inocencia que trae o si se ha visto algún abrupto en cuanto a esa inocencia. Si ella fuera siendo insistente, por ejemplo, que me diga, no, en serio, ¿cómo nacen? Duerme con la mamá, el pilín, la popó, el pipí, o sea, exacto. ahí Entonces, podemos. Ahí me puedo dar cuenta que ya algo trae y entonces lo puedo abordar. ¿Me explico? Pero necesito saber primero qué es lo que ella sabe. Vamos con algo más difícil y de 11 para arriba, 12, de 11 13, para arriba, 14. Preadolescencia, adolescencia. Creo que algo muy importante es que nos sentemos con nuestros hijos a hablar de cuestiones sexuales y hablar las cosas como son, ¿sí? Pene, testículos, vulva, vagina, porque a veces les ponemos condón, nombres. pastillas, Exacto. todo, pero eso de sentarte así como hijo, vamos a hablar de sexo, nos vemos a las 8 en el comedor, o sea, debe de ser de alguna manera también, a lo mejor en un camino, en un viaje, en una plática, en una ida a fila, caléxico, se puede ver de una manera como es, natural. Exacto. Yo a todos los papás les digo, mira, me dicen, no, es que a veces no tengo tiempo para platicar con mi hijo. Del carro no se te van a escapar, ¿sí? Tú vas manejando, los tres en el carro, de ahí no van a correr para ninguna parte. Entonces, podemos abordar estos temas ahí y es bien importante que hablemos de esto. Actualmente, lo que está informando a los jóvenes, adolescentes, en cuestión de sexualidad, son dos cosas: los amigos y la pornografía. ¿Sí? ¿Y los amigos de dónde sacan la información? De la pornografía. O de Exacto. su pésima experiencia o lo que ellos creen o idealizan como una relación sexual. Exacto. Entonces, hay diferentes mitos que los chicos creen y muchas veces, miren, un joven que está pensando en tener relaciones sexuales lo va a hacer por más pláticas que le digas que no, ¿sí? Y lo mejor es que esté preparado. Muchas veces hay una falsa creencia de que si se les habla de estos temas, estamos promoviendo que lo hagan. En vez de estamos previniendo. Pero ¿sabes qué? Es cierto. Aquí tenemos que romper con muchos prejuicios que se tienen con respecto a una relación sexual
que es ya tenemos, hemos hablado varios segmentos con respecto al sexo, queriéndolo ver como lo que es algo natural, eliminando el morbo para tener una seguridad más. Hoy en día que con muchos abuelos dicen, ay, es que ahora ya no es como antes. Pues si ya no es como antes, los padres no podemos ser como Exacto. antes, nos tenemos que adelantar. Nos tenemos que adaptar. Y adaptar a algo tan natural como es la sexualidad. la sexualidad en el ser humano, que empieza de una edad sumamente temprana porque estamos expuestos a medios que no controlamos. ¿A poco no? Sí, así es. Entonces una de las recomendaciones, te sientas con tu hijo, platicas con él de temas sexuales. Muchas veces tratamos, o los papás tratan de evitar este tipo de temas, ¿sí? Muchas veces porque les da pena, pero la verdad es que hay que quitar una pena porque puede ser que nuestro hijo tenga una mala información. O al rato van a andar cuidando la pena. Ya está más difícil. Así es, entonces es mejor que esté informado, que sepa qué es lo que va a suceder, cuál es el proceso natural y ver, como tú dices, ver la cuestión sexual como algo natural, ¿sí? Open your mind, fuera prejuicios, infórmate, educa, que es una responsabilidad que todo padre debe cumplir. ¿A poco no, Carlos? Claro que sí. Si quieren más información, nos pueden mandar ahí un mensaje y les puedo mandar un libro en PDF que se llama Las 100 preguntas del adolescente en cuestión de sexualidad. Es más, bueno. Hay que ponerlo abajo en el link. ¿Qué te parece? Claro que sí. Se los vamos a anexar en el link para que no digan que nada más hablamos, sino que también les ayudamos a informarse. ¿Estamos? Claro. Sí. Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, Sandra. Por ti y para ti. XYZ. Hasta la próxima.